Bien. Bueno, Martín Olivera es un miembro de nuestro grupo de investigación desde hace ya un par de años. Él es economista y está terminando su maestría en economía. Justamente su trabajo de tesis es lo que va a presentar hoy. Martín ya tiene trabajos junto con Verónica y conmigo también sobre temas de crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y turismo, mezclados los tres. Y bueno, lo que presenta hoy es un trabajo teórico que, como saben, como decía hace un ratito, digamos, son bienvenidos en el turismo, no son fáciles, ¿verdad? Y bueno, van a ver que es un trabajo que tiene una parte técnica interesante, así que hoy invitamos también a algunos economistas para que lo comenten. Martín ya presentó este trabajo en el seminario del GIDE y recibió comentarios sobre la parte más técnica. Aquí, por supuesto, la idea es que él recoja más, y lo posible, comentarios acerca de la parte más de interpretación de los resultados que obtiene y demás. Así que bueno, gracias Martín. Adelante. Bueno, no, gracias a ustedes. Buen día para algunos, buenas tardes para otros. Como decía Gabriel, entonces, bueno, el trabajo que les traje para presentar hoy, como dice ahí, bueno, es un trabajo que está en proceso, ¿no? Todavía forma parte de lo que es la tesis de maestría en economía. Y bueno, la idea es vincular a partir de un modelo de crecimiento económico, ¿no? Tratar de vincular las dimensiones del crecimiento económico junto con el turismo, incorporando la noción de sostenibilidad ambiental, ¿sí? Cuando hablamos de un análisis dinámico, en realidad me refiero más que nada a los métodos en los cuales vamos a hacer el análisis y a través de qué métodos dinámicos, por cierto, se pretende llegar a los resultados o algunos esfuerzos de resultados. ¿Sí? Como les decía, es un trabajo que todavía está en proceso, ¿no? Entonces, bueno, cualquier sugerencia es bienvenida. Van a ver que el trabajo tiene como algún desarrollo un poco más técnico y como que se queda por ahí, lo que decía Gabriel, capaz que vendría bien después comentar un poquito sobre algunas interpretaciones, porque bueno, todavía estamos trabajando en eso. Bueno, como un poco de introducción y un poco de marco a todo esto, ¿no? Bueno, se puede observar recientemente, y ya desde hace algunos años, una creciente importancia en el sector turístico, ¿sí? Visto cada vez más desde distintos enfoques, ¿sí? Uno se centra más en verlo desde la economía, pero bueno, distintas ciencias, como la estadística o la contabilidad, o distintas ciencias económicas o la sociología, por ejemplo, también se han enfocado desde sus perspectivas en estudiar la dinámica del sector turístico, ¿sí? O tratar de explicarlo, tratar de generar políticas a partir de eso. ¿Sí? En particular, se ha visto el turismo como un potenciador de crecimiento económico a partir del fomento que genera en el empleo, en el consumo o en la inversión o en la macroeconomía en general. Sin embargo, también han habido elementos para argumentar a favor de que el crecimiento económico potencia el turismo, ¿sí? A partir de mejoras en los ingresos, mejoras en la, digamos, en la disponibilidad de recursos, en las tecnologías de información y comunicaciones, etcétera. ¿Sí? Bueno, se ve también que el turismo en el crecimiento económico viene explicado a partir de efectos directos e indirectos o inducidos, ¿sí? Que bueno, son distintas formas no me voy a meter en cada uno, ¿no? Pero bueno, en definitiva lo que tratan de mostrar son como distintos canales a partir de los cuales se genera crecimiento derivado del turismo, ¿sí? A partir de las transacciones que se generan adentro del mercado turístico, ¿sí? En segundo plano, también se han encontrado evidencias a favor de que los factores ambientales intervienen no solo en el turismo, sino también en el crecimiento económico, ¿sí? Sin embargo, cuando se estudia o se busca estudiar las relaciones existentes a partir de la literatura entre el turismo sostenible y el crecimiento económico, cuando hablo de turismo sostenible, justamente hablo de esto, ¿no? Un turismo que incorpore estas nociones de contaminación ambiental o de polución o de sostenibilidad, ¿sí? Por el momento vamos a tratar esos conceptos como similares. Bueno, la mayoría de los estudios en esta rama, y la mayoría de los estudios también en lo que tienen que ver con turismo y crecimiento, ¿sí? Son de carácter empírico, ¿sí? Donde, bueno, básicamente se buscan estudios de caso concretos y estudiar las relaciones causales o de largo plazo existentes entre los indicadores, ¿sí? Pero como que no todos o son muy escasos los que buscan generar una explicación de forma teórica, ¿sí?
que incorpore estas tres dimensiones, ¿sí? Pero que pueda ser generalizable y que no se base ni en un periodo concreto, o que sí tenga de forma subyacente un periodo concreto pensado, pero que no sea explícito y que no tenga un caso concreto de aplicación, ¿sí? Entonces, bueno, el objetivo general de este trabajo va a ser generar un modelo dinámico de crecimiento, ¿sí? Que busque encontrar la relación que existe entre el turismo y el crecimiento económico cuando se incorpora la noción de sostenibilidad ambiental, ¿sí? En particular, más adelante lo voy a volver a repetir, para el caso de economías especializadas en el sector turístico. Esta ya es una primera restricción que vamos a considerar, que bueno, más adelante estaría bueno poder generalizarlo, pero por el momento nos vamos a detener en eso. Respecto a la literatura existente, bueno, como dije antes, se encuentran impactos crecientes del turismo hacia el crecimiento económico, como abundan estos estudios, digamos, en lo que tiene que ver con la evidencia empírica, se ha encontrado que esta relación existe tanto para países desarrollados como países en desarrollo, se han hecho estudios de casos, se han hecho estudios para paneles de países, paneles que sean completamente conformados por países desarrollados, otros por países en desarrollo, después mixturas de ambos. En ese sentido, la literatura abunda para buscar la relación causal existente. Bueno, unos encuentran esto que decía, ¿no? de la relación que existe de que el turismo potencia el crecimiento económico, mientras que otros lo que verifican es que el crecimiento causa una mejora en el sector turístico, ¿sí? En segundo plano, lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿sí? Miramos el medio ambiente a partir de distintos indicadores, por el momento no pensamos en ningún indicador concreto, ¿sí? La mayoría de los estudios buscan estudiar o verificar de forma empírica la curva ambiental de Kuznets, ¿no? Y bueno, mientras que algunos logran verificarla, como dice ahí, otros solo encuentran la relación más perjudicial, es decir, la relación en donde el crecimiento económico perjudica o fomenta la degradación ambiental. Cuando se estudia la relación 2 a 2 entre el turismo y los niveles de contaminación, se encuentra una relación de U invertida entre el turismo y los niveles de polución, pero aún así se logra verificar la teoría del turismo como potenciadora de crecimiento, ¿no? Bueno, cuando se estudia un poco transversalmente la literatura que existe en el marco de estos modelos teóricos de crecimiento, ¿sí? Se encuentra, bueno, que en primer lugar una importancia en el bienestar de los consumidores, ¿sí? Y las desutilidades que les generan a los consumidores la polución, y por lo tanto el rol que deben cumplir las instituciones, ¿sí? Para desarrollar un sector turístico. Bueno, como dice ahí, ¿no? De nuevo, ¿no? Son escasos los estudios que buscan formalizar la relación que existe entre estas tres dimensiones de forma teórica, ¿sí? Y se encuentra en general que el nivel general de precios, el ingreso del resto del mundo y las mejoras tecnológicas son algunos de los factores que potencian el turismo y que generan crecimiento, ¿sí? En particular, un punto aparte, un trabajo de Giannoni del año 2008, que bueno, estudia el crecimiento guiado por el bienestar de los consumidores, y bueno, lo que encuentra es que existen distintos grados de aversión a la polución, ¿sí? O sea, un grado que los consumidores tienen respecto a la polución, un grado de aversión a la polución, a partir de los cuales se encuentran umbrales mínimos y máximos para que se desarrolle un turismo sustentable, ¿no? Es decir, lo que más o menos propone es la idea de que existe un umbral mínimo de polución que debe existir para que para que se desarrolle un mercado turístico en una economía, ¿no? Y bueno, pero que también, sin embargo, debe existir un umbral máximo para que el turismo se desarrolle, pero no sea perjudicial para el crecimiento económico. Sí, dejo este punto aparte porque, bueno, en lo que sigue, yo me voy a basar bastante en la formulación, aunque sea, o en los principios en los que se basa la idea de Shannon. ¿Sí? Bueno, como decía, todos estos trabajos, o por lo menos los trabajos estos que buscan esta relación teórica, ¿no? Están guiadas por los modelos generales de índole neoclásico, ¿sí? Y no generan ninguna discusión alrededor de qué rol cumple el tiempo en la modelización, ¿no? Entonces, bueno, como la modelización tradicional viene desde el enfoque de los modelos de crecimiento de Ramsey, ¿no? O de los modelos de crecimiento de Solow, consideran al tiempo como una variable continua sin poner en discusión el rol de esta variable, ¿no? Y bueno, uno cuando piensa en turismo, y por los que en algún momento hemos trabajado en temas de turismo, nos encontramos en que la medición del turismo, ¿sí? Cuando uno la estudia a nivel agregado, se encuentra con
con una disponibilidad de frecuencia anual, ¿no? A lo sumo, cuando uno se mete adentro de un estudio concreto de un país, puede encontrar una frecuencia un poco más, por ejemplo, semestral o trimestral, pero de todos modos, sea trimestral o semestral, y más aún cuando es anual, no tendría sentido pensar al tiempo como una variable continua, ¿no? Valdría la pena hacer el intento de pensar al tiempo como una variable discreta, ¿sí? Que tiene una frecuencia concreta, que es una frecuencia anual, pensemos en una frecuencia anual para no ahondar en eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos en esta idea, en esta propuesta, vamos a tratar de incorporar esta noción también de considerar al tiempo como una variable discreta, ¿sí? Bueno, entonces, ya yendo un poquito a lo que tiene que ver con la modelización, bueno, algunos supuestos iniciales que parecerían a priori ser bastante simplificadores, lo son, ¿sí? La idea, bueno, es de a poco empezar a levantarlo, ¿sí? O sea, como decía Gabriel al principio, no son muchos los trabajos, son pocos y son muy buenos los trabajos que existen en este tema, o particularmente este tipo de trabajos que existen en este tema. Entonces, bueno, la idea es que de a poco irlo a nuestro supuesto, seguir contribuyendo de a poco, ¿no? Bueno, vamos a considerar una economía en un principio pequeña y dependiente del resto del mundo, ¿sí? Como dije antes, es una economía que va a estar especializada en el sector turístico, ¿sí? Este es un supuesto que saco también del trabajo de Giannoni y parece bastante simplificador por algunos aspectos que vamos a considerar más adelante. Y por último vamos a considerar firmas y consumidores que sean todos homogéneos e idénticos entre sí, es decir, ningún consumidor ni ninguna empresa tienen más poder adentro del mercado que otros, ¿no? Y vamos a asumir un esquema de competencia perfecta, ¿no? Bueno, les voy a presentar un poco cuál es la idea del esquema del modelo que tratamos de formular, después les voy a presentar el esquema general, después una aplicación concreta con algunas funciones concretas, ¿no? Que bueno, es lo más interesante, parece. En primer lugar, bueno, asumimos que existen empresas homogéneas e idénticas que producen bienes y servicios turísticos, ¿sí? Que tienen una función de oferta. Esta función de oferta, bueno, viene determinada por el nivel tecnológico, ¿sí? Que el nivel tecnológico lo vamos a asumir por el momento exógeno, ¿sí? A pesar de que, bueno, como decíamos en la literatura, se encuentra bueno, que las mejoras tecnológicas potencian el crecimiento. Por el momento lo vamos a dejar exógeno, el nivel tecnológico. También va a depender del nivel de capital. Cuando hablamos del nivel de capital, vamos a hacer la distinción de dividirlo en dos, en lo que tiene que ver con el capital físico, que lo vamos a denominar con K, y el capital natural, que va a ser E, ¿sí? Que es el uso de capital natural o la disponibilidad de capital natural. Y también la oferta turística va a depender del nivel de empleo, ¿sí? Bueno, en las expresiones 2, 3 y 4 son las condiciones tradicionales que cumplen tanto el capital como el nivel de empleo, ¿no? En contrapartida, ¿sí? Vamos a asumir una función de demanda de bienes y servicios turísticos, ¿sí? Y bueno, esta función de demanda la tomo no de un trabajo concreto, bueno, la anterior tampoco, en realidad, porque tiene algunas modificaciones, pero esta, básicamente lo que hago es tomar la propuesta que plantea Giannoni en su trabajo e incorporarle algunos aspectos que estuve revisando en la literatura, como por ejemplo, incorporarle el rol del ingreso del resto del mundo, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con una función de demanda de turismo que depende positivamente del ingreso del resto del mundo, del capital físico y del nivel de empleo, y depende negativamente de los niveles de polución y del nivel de precios internos de la economía, ¿sí? El ingreso del resto del mundo, por las dudas, ¿no? Es IF, el capital físico es K, el empleo es N, los niveles de polución P y el nivel general de precios Q, ¿sí? Por otro lado, y por último, creo, desde esta perspectiva, nos encontramos con una función de polución, ¿no? Esta función de polución es una función que va a depender estrictamente del nivel de capital físico que hay en la economía. Bueno, eso del lado, digamos, de la oferta, del lado de los consumidores, del lado de las firmas. Del lado de los consumidores, bueno, vamos a plantear el siguiente esquema, ¿no? Vamos a asumir que los hogares maximizan intertemporalmente una utilidad derivada del consumo, como es usual, ¿no? Pero adicionalmente vamos a agregarle una propuesta que plantea Serena en un trabajo del 2007, donde incluye un factor de desutilidad, ¿sí? En los consumidores que se deriva de los niveles de polución que existen en la economía.
¿no? Entonces beta, bueno, lo vamos a asumir un factor de descuento intertemporal a lo largo del tiempo, ¿no? Z va a ser el consumo agregado, P va a ser la polución, como ya dije, y el parámetro tita, bueno, está, lo agrego más adelante porque acá no aparece todavía la función de utilidad. Vamos a asumir un parámetro tita, un factor de desutilidad generada por los niveles de polución en el bienestar de los consumidores. ¿Sí? Bueno, como ven en el sistema 7, ¿no? La primera ecuación, ¿no? Bueno, maximizamos el bienestar de los consumidores a partir de una función de utilidad, de un factor de descuento, y como ven ahí aparece la suma de t igual 0 infinito, y acá es donde incluyo, o donde difiero un poco, donde me aparto de la literatura más tradicional, en el sentido de considerar el tiempo como una variable discreta, ¿no? Donde, bueno, esto se puede ver reflejado a partir de la resolución de un problema que está planteado como la suma infinita de las utilidades a lo largo del periodo. ¿Sí? Respecto a las restricciones, bueno, en un principio una restricción clásica, ¿no? Donde cada hogar es propietario de una firma y recibe los beneficios derivados de realizar la actividad, que es, no sé si, a ver, si pueden ver mi mouse, ahí va. Donde, bueno, el capital en un periodo, en el periodo siguiente va a venir determinado por el nivel de ingresos. Esto lo explico de última más adelante, pero bueno, si es una economía que se especializa únicamente en los servicios turísticos, tener la oferta turística por su nivel de precios va a derivar en el ingreso de la economía, ¿sí? Cuando o sea, va a depender del ingreso de la economía menos el consumo, más el capital no depreciado, ¿sí? Y alternativamente, o adicionalmente en realidad, perdón, siguiendo el esquema que se plantea en un trabajo de Brida, London y Rojas del 2013, se va a incorporar una segunda restricción que va a tener que ver con el capital natural, ¿no? Donde es una condición que va a determinar si el capital natural se acumula a lo largo del tiempo o se va o desaparece a lo largo del tiempo. Y bueno, y uno esperaría, bueno, eh, que ese hecho surja a partir de los niveles de polución que imperen en la economía, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que el nivel de capital natural en un periodo va a ser igual al nivel de capital natural del periodo anterior, o si queremos pensarlo así, ¿no? Como está escrito, el nivel de capital natural en el periodo siguiente es igual al nivel de capital natural corriente, en el periodo corriente, digamos, más un factor que va a depender de esta expresión que está acá, ¿no? Que va a depender de cuánto es el nivel de polución respecto de un umbral E barra. E barra va a ser un umbral de capital natural hasta el cual se tolera, digamos, un nivel de polución que genere una renovación en los niveles de capital natural. Es decir, si P supera este umbral, bueno, el capital natural va a desaparecer periodo tras periodo, suponiendo que P siempre es mayor a E barra. Si es menor, bueno, el capital natural se acumulará. ¿Ok? Bueno. Bueno, como les decía, para resolver un esquema general de cómo se resolvería este problema, ¿no? Como estamos considerando mercados que sean perfectamente competitivos, bueno, vamos a derivar una función de precios, ¿sí? Que va a ser derivada a partir de la condición de vaciamiento del mercado, igualando la oferta turística con la demanda. Y bueno, esta función de precios va a recoger los factores tanto de oferta como de demanda, ¿no? O sea, el tecnológico, los niveles de capital físico y natural, el nivel de empleo y el ingreso del resto del mundo. Y asimismo, como yo había mencionado antes, y bueno, y repito, como se trata en un principio de una economía que está especializada en el sector turístico, todo el valor agregado de esa economía, o sea, toda la producción de esa economía va a venir derivada del sector turístico a partir de todo el volumen producido. Entonces, bueno, multiplicando la oferta turística por el nivel de precios internos, obtengo el nivel de ingresos de la economía, que bueno, tiene como determinante... Buenos días. ¿Sí? No sé si quedó abierto ahí un micro o me querían preguntar algo. No, bueno, sigo. Bueno, el nivel de ingresos contempla todos los factores que contemplaba el precio y que contemplan la oferta y la demanda, ¿verdad? Bueno, yendo un poco a una aplicación concreta, ¿no? Dijimos, bueno, que tenemos una función de precios, como aparece ahí en la ecuación 11, y bueno, formulando algunas expresiones concretas para la oferta, la demanda y la polución, ¿no? Bueno, un esquema bastante tradicional en un principio para la oferta, ¿no? Donde, bueno, el nivel de polución, el nivel de capital físico y natural, afectan positivamente a la oferta, ¿sí? El nivel de capital, el nivel de empleo también. Después del lado de la demanda turística tengo el capital
y el trabajo y el ingreso del resto del mundo, el capital físico, el trabajo y el ingreso del resto del mundo que afectan positivamente a la demanda, mientras que los niveles de polución, ¿sí? Y los niveles de precios afectan negativamente, como es bastante intuitivo. Y bueno, asumimos que la función de polución que habíamos dicho al principio, que dependía únicamente del capital, bueno, tiene una expresión esa acá a la fin, ¿no? Bueno, calculando como la propuesta que estaba antes, ¿no? Igualando, o sea, planteando la condición de vaciamiento del mercado, derivando el precio y hallando la función de producción agregada de la economía, bueno, encontramos la siguiente expresión, ¿sí? Donde, bueno, no me voy a meter mucho en esto, ¿no? Pero bueno, la estructura paramétrica es la que aparece por aquí. Solo de estos parámetros me voy a meter con uno, ¿no? Que bueno, es la observación que aparece acá, donde es como una analogía de lo que se planteaba yo al principio cuando presentaba la literatura. Y dice que, bueno, si los agentes son demasiado aversos a la polución, entonces no se podría desarrollar un mercado turístico sí que genere crecimiento económico. ¿Por qué? Porque, bueno, para que haya crecimiento económico derivado del sector turístico, bueno, necesita haber necesariamente una acumulación de capital físico. Para que exista esa acumulación de capital físico, el parámetro asociado a la variable K, digamos, ese capital físico debe ser positivo. Y para que, bueno, esa expresión ¿sí? sea mayor que cero, se debe cumplir que el parámetro de aversión a la polución por parte de los demandantes de turismo sea menor a este umbral. Es decir, debe existir un máximo grado de aversión a la polución para que se desarrolle un crecimiento derivado del turismo. Bueno, esto por un lado. En segundo lugar, vamos a plantear un poco cómo se resolvería, que creo que esta es como la parte más central o que más cuesta o que más está trabajando, que es el problema de la resolución de la optimización de los consumidores. Bueno, entonces teníamos el problema 7, perdonen que voy yendo y viniendo, ¿no? Pero el problema 7 era el problema de maximización de los consumidores, ¿sí? Que lo planteábamos como la suma infinita de la utilidad descontada a partir del parámetro beta con las restricciones de capital y de capital natural y de capital físico, ¿no? Y bueno, el problema 7 se puede resolver usando técnicas de programación dinámica, debido a que estamos en un esquema con tiempo discreto. En particular, vamos a usar la ecuación de Bellman, ¿sí? Donde la podemos plantear como aparece en la expresión 17, considerando las dos variables de política o las dos variables de estado, capital físico y capital natural. Bueno, vamos a usar la función de utilidad esta que aparece acá, que es lo que yo les decía al principio que no aparecía, ¿no? Es una utilidad que está derivada del consumo y que genera desutilidades por la polución a partir de un factor tita, que era lo que yo decía al principio que no aparecía, ¿verdad? Entonces, bueno, yo puedo representar el problema 7 anterior como esta maximización, la maximización de la función de valor, ¿sí? Con las restricciones que había planteado anteriormente, con la restricción de capital, con la ecuación de movimiento del capital físico y la ecuación de movimiento del capital natural. Bueno, acá dejo un teoremita que es clave para entender, sobre todo para aquellos que no están tan metidos en este tema, pero es bastante trivial para los que sí, en realidad, donde, bueno, donde dice que de existir soluciones interiores para las expresiones que nosotros queremos buscar, ¿sí? Que es el consumo, la polución, que son nuestras variables de control o las variables que más nos interesan, y las variables de política, las variables de Estado que se pueden manejar, que son el capital físico y natural. Bueno, de existir soluciones interiores deben satisfacer estas condiciones. Y bueno, vamos a usar estas condiciones, que son las condiciones de primer orden, lo que se conoce, o la condición del envolvente, ¿sí? Para plantear las posibles soluciones, o para llegar por lo menos a un sistema dinámico que vincule el movimiento de las variables un periodo tras periodo, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, vamos a aplicar, ¿no? Usando, por ejemplo, la primera expresión, ¿sí? Yo puedo llegar a una expresión donde, ¿no? Tenemos la derivada de la utilidad. Va a ser difícil explicarlo nomás, explicar todo el cuenterío así. Pero bueno, tengo la derivada de la utilidad respecto del consumo, ¿sí? Que bueno, como el consumo, la utilidad era el logaritmo del consumo menos tita por el logaritmo de la polución, puedo llegar a esta expresión que está por acá, ¿no? Y a su vez el diferencial de la función de valor lo puedo expresar de la siguiente manera, ¿sí? Donde acá se puede observar que si miramos la restricción del capital natural, ¿sí? La restricción de capital natural no depende del consumo, mientras que la
la expresión de la ecuación de movimiento del capital físico sí depende del consumo y tiene una derivada de -1. Esto ya lo digo para más adelante, ¿no? Entonces, bueno, como la derivada del capital natural no depende del consumo, todo este último término se me anula, ¿verdad? Y bueno, y esta expresión, sustituyéndola en esta expresión de acá arriba, la puedo encontrar, o sea, la puedo sustituir y llegar a esta expresión que está acá, ¿no? Donde encuentro que el diferencial del capital en el periodo T+1 respecto del capital es igual a 1 sobre beta por el consumo. A su vez, considerando la tercera expresión de este teorema, ¿sí? Y desarrollándola un poquito ahí, puedo encontrar que el diferencial de la función de valor en el periodo corriente respecto del capital, ¿sí? Tiene una expresión de 1 menos delta sobre C. Entonces, bueno, usando esta condición, si itero un periodo hacia adelante, lo voy a explicar esto una vez sola, y para los otros ejercicios ya no, porque siento que es un poco engorroso de entender también. Donde, bueno, iterando un periodo para adelante esta expresión, ¿no? Y sustituyéndola junto con esta expresión 19, puedo llegar a la expresión 20, que lo que me va a hacer es vincular el consumo presente con el consumo futuro. Okay, acá encuentro como la primera ecuación de movimiento de una de las variables que más me interesan en el sistema dinámico, que es la ecuación de movimiento del consumo. Análogamente, ¿sí? Se puede hacer lo mismo para, hallar la ecuación de movimiento de la polución, ¿verdad? Entonces, bueno, utilizando la segunda expresión del teorema anterior, puedo hacer el mismo procedimiento derivando la utilidad derivada de la polución. Acá una única diferencia, que bueno, el diferencial de la función de valor en T+1, que lo puedo escribir de la misma manera que antes, solo que en este caso el capital físico no depende de la polución. Entonces este primer término se me va, el segundo término sí depende de la polución, tiene esta expresión en la derivada. Y bueno, igualando ahí algún par de términos, puedo llegar a lo que se muestra en la ecuación 23, que es lo que me vincula, igual 0 no va, lo que me vincula a la función de la derivada, el diferencial de la función de valor en T+1 respecto del capital natural, ¿sí? Que me lo iguala a la expresión esta menos tita sobre beta z por el capital natural por el nivel de polución. Y bueno, eso usando la segunda expresión del teorema, ¿no? Que yo había presentado. Por último, usando la última expresión, la última ecuación, bueno, puedo hallar el diferencial de la función de valor en el periodo corriente respecto del capital natural. Y bueno, como habíamos hecho en el primer caso, y hallar la expresión, después iterar un periodo hacia adelante y sustituir con la ecuación 23, ¿verdad? Y llegar a la ecuación 24, que lo que me muestra es una ecuación de movimiento que me va a vincular justamente el nivel de polución, perdón, en el periodo T+1 respecto de los niveles de polución en el periodo T. ¿Sí? Acá, bueno, acá yo dejé el capital natural en T+1, pero no quiere decir exactamente capital natural en T+1, sino que yo sí puedo desarrollar, puedo usar la restricción del problema de los consumidores, desarrollar este término, y bueno, y acá lo que va a aparecer es el nivel de polución en T. Por eso estratégicamente lo dejé de este lado, para que vincule exactamente los niveles de polución en el periodo T+1 con los niveles de polución en el periodo T, y generar así la ecuación de movimiento. Entonces, bueno, la solución del problema de los consumidores va a venir, se puede resumir a partir de este sistema, del sistema 25, ¿no? Que no es más que un sistema dinámico, que un sistema de ecuaciones en diferencias y dinámico, de ecuaciones en diferencias con 4 ecuaciones, ¿sí? Donde se va a vincular el movimiento de las variables de control, ¿sí? Que es el consumo y los niveles de polución, y otras dos ecuaciones, las últimas dos, que van a vincular el movimiento de las variables de estado. Bueno, una alternativa, yo en esta presentación por lo menos no encontramos todavía una resolución para las dinámicas de equilibrio de estas variables, ¿sí? Pero bueno, yo más adelante lo voy a comentar, pero bueno, lo que va a ser de interés es tratar de hacer un análisis cualitativo de estas dinámicas, ¿sí? Poder encontrar a ver si existen puntos de equilibrio y poder tratar de clasificarlos para poder un poco más entender la dinámica. Pero bueno, lo que sí se puede plantear en un principio son las tasas de crecimiento, ¿no? Donde, bueno, yo puedo plantear las tasas de crecimiento, donde la tasa de crecimiento del consumo la puedo encontrar, bueno, dividiendo el consumo en T+1 respecto del consumo en T. Y bueno, puedo llegar a una tasa de crecimiento del consumo que es constante, ¿sí? Que tiene una expresión beta por 1 menos delta. Y lo que más me parece importante en este caso es la función de la tasa de crecimiento de
de los niveles de polución, ¿no? Donde, bueno, lo tengo comentado más en unas slides más adelante, pero bueno, lo comento ahora. La tasa de crecimiento de la polución, bueno, ¿qué va a hacer? Va a depender positivamente del umbral E barra, ¿no? Y bueno, ¿esto cómo se podría interpretar? Que bueno, si yo soy como más, desde la economía o desde las instituciones económicas, son como más permisivos a la hora de renovar el capital natural. ¿Se acuerdan que el capital natural se renovaba si, bueno, si teníamos la diferencia entre un umbral E barra y el nivel de polución? Bueno, yo soy más permisivo, tengo un E barra más alto, entonces, bueno, me permite ser más contaminante en mi proceso productivo, debido a que, bueno, tengo como más margen para contaminar y que el capital natural aún se siga generando. Entonces, por eso es que la tasa de crecimiento de la polución depende positivamente de ese umbral. Y bueno, depende negativamente de la tasa de crecimiento del capital natural, ¿sí? Es decir, si el capital natural crece, ¿sí? Eso podría llegar a fomentar una sustitución por parte de las empresas turísticas desde el capital físico hacia el capital natural, y que, bueno, que el crecimiento de la polución, o sea, que haya una tasa de crecimiento negativa, o que haya una tasa de crecimiento menor en lo que tiene que ver con la polución, ¿verdad? Y bueno, ahí también dejo un poco la tasa de crecimiento del capital del capital físico y del capital natural, pero me interesaba más que nada el resultado de la tasa de crecimiento de los niveles de polución. Y bueno, para sintetizar un poco lo que hemos encontrado en un par de slides, ¿sí? Porque vimos como dos ejercicios un poco por separados, pero bueno, la idea de este ejercicio era poner a estudiar la dinámica de una economía pequeña y especializada en turismo, ¿sí? Cuando se internaliza en los niveles de polución, ¿sí? que genera el proceso productivo. La idea de este modelo, por eso tiene como dos partes, es encontrar un esquema de equilibrio general donde se vinculen tanto empresas como consumidores, que sea un modelo macroeconómico, pero que a su vez sea microfundado, en el sentido de que, bueno, va a estar bajo el esquema, bajo la óptica del primer teorema del bienestar, donde, bueno, donde si cada agente maximiza sus utilidades, sus beneficios, bueno, el conjunto de esas soluciones conforman la solución digamos, de equilibrio general, ¿no? La polución se encuentra, bueno, directamente ligada con el uso de capital natural por parte de la actividad turística. Luego, cuando se incorpora la polución en el análisis, que esto es lo que les había mostrado, la observación que había mostrado un rato antes, se diría que, bueno, que los agentes deben tener un máximo grado de aversión a la polución, ¿sí? Debido a que más allá de ese umbral no se verificaría un crecimiento económico derivado del turismo. Y aún más, cuando se observa la literatura, en general se observa que, bueno, que ese parámetro asociado a la elasticidad del capital en el nivel de ingresos o en el nivel de producción agregado de la economía, bueno, que si se encuentra que ese parámetro es menor que 1, bueno, el grado de aversión a la polución debe encontrarse comprendido en ese rango que aparece ahí, ¿no? Que bueno, esto es un resultado bastante análogo a la propuesta que había encontrado Giannoni en su trabajo, donde, bueno, encuentra un umbral mínimo y un umbral máximo para los niveles, para los grados de aversión a la polución por parte de los demandantes de turismo. Por otro lado, bueno, el crecimiento del consumo de los residentes depende de su grado de preferencia intertemporal por el consumo presente respecto del consumo futuro y de la tasa a la cual se deprecia el capital físico, ¿sí? Ninguna de estos parámetros depende del tiempo y por lo tanto, por el momento se asume una tasa de crecimiento del consumo constante, ¿sí? Luego, la tasa de crecimiento de la polución depende, como ya les había comentado, positivamente del umbral que determina la renovación de capital natural, que más o menos es lo que les comenté, un esquema más exigente da margen a generar mayor contaminación por parte de las empresas, ¿sí? Además, depende negativamente de la tasa de crecimiento de capital natural disponible en la economía, ¿sí? O sea, que implica que crecimientos en términos de capital natural reduciría el crecimiento de la polución, fomentando la sustitución del capital físico hacia el capital natural. Luego, la tasa de crecimiento del capital natural depende negativamente de los niveles de polución y positivamente lo que amplía las posibilidades de que la polución no destruya el capital natural. Y bueno, con estos resultados, en este sentido, sería como muy interesante poder conocer las dinámicas del consumo y en particular de la polución, ¿sí? Para poder generar políticas a partir de eso, o sea, utilizando las variables de política, justamente, que son las variables de Estado, que son las variables de capital físico y de capital natural,
para que se pueda intervenir justamente en el consumo o en la polución, ¿sí? Maximizando así el bienestar derivado, el bienestar social o el equilibrio, o que se pueda maximizar esos resultados, esas dinámicas de equilibrio, maximizando el bienestar social de los consumidores y de los oferentes o de las firmas, digamos. Y bueno, ¿qué queda por seguir trabajando? Bueno, queda bastante todavía por seguir trabajando. Primero, profundizar en el estudio de los potenciales, como les había comentado, ¿no? De los potenciales puntos de equilibrio, ¿sí? Primero hallar esos puntos de equilibrio, luego hallar si esos estados estacionarios, esos puntos de equilibrio son estables o no, a partir de un estudio de estabilidad, luego tratar de clasificarlos, saber si son justamente atractores, repulsores. Bueno, luego algo que tenemos como en mente con Gabriela ahí, que también es algo que ha trabajado mucho con Gastón, es tratar de incorporar la noción de tasa de crecimiento poblacional decreciente, ¿sí? Que eso era como algo que teníamos en mente hacerlo, pero bueno, visto que la idea era contribuir desde una forma mucho más simplista y a partir de eso poder construir, bueno, este es un supuesto que nos gustaría levantar y nos gustaría incorporar esta noción de tasa de crecimiento poblacional decreciente. También nos gustaría levantar otros supuestos como el de competencia perfecta y como el de la economía especializada en turismo, ¿no? O sea, como les había comentado, es todo bastante simplista, pero bueno, es algo que nos tiene como bastante inquietos en tratar de trabajar con esto, con esta generalización. Luego generalizar las funciones agregadas, ¿sí? Generalizar en particular, yo vieron que di una forma funcional para la oferta, la demanda y el nivel de polución. Bueno, podría ser de interés también considerar funciones genéricas. En este sentido, no hay mucha literatura. Hay un trabajo que yo había bichado de Schubert, no creo que era del año pasado, 2020, que bueno, contribuía en estas líneas haciendo un estudio con funciones generalizables, digamos, o sea, que no tenían ninguna forma funcional de fondo. Bueno, luego aproximar las trayectorias óptimas del consumo, la polución y el capital físico y natural, ¿no? Que sería básicamente tratar de resolver el sistema dinámico que había planteado al principio. Al principio no, bueno, hace un ratito. La solución de ese sistema dinámico, bueno, está por ver, saber si se puede, si tiene una solución cerrada, se puede resolver o no, si hay que apelar a ciertas simulaciones o ciertas estimaciones para poder resolverlo, pero bueno, sería ideal poder encontrar esas trayectorias óptimas del consumo, de la polución y el capital físico y natural, sobre todo con lo que decía antes, creo que la contribución que puede generar eso para fomentar el uso de capital natural y sobre todo para incentivar a que se sustituya por el capital físico contaminante, ¿sí? Que se sustituya por un uso de energías un poco más limpias, de origen más natural, ¿no? Y bueno, y por último, algo que no sé todavía si lo voy a incluir o no, la idea siempre es incluirlo en este trabajo, ¿no? Creo que para darle un poco de validez externa a todo lo que tiene que ver con esto, bueno, es brindar algún esbozo de estrategia empírica, ¿sí? Para ver si se alinea con los resultados encontrados. O sea, podemos formular un modelo, encontrar unas soluciones, pero bueno, luego hay que ver si se adecúan en realidad y si logran explicar las dinámicas observadas en las economías o no. Y bueno, a pesar de que este trabajo tiene como un carácter, un enfoque súper teórico, y bueno, ahí es hacia donde apunto, bueno, nunca viene mal tener un esbozo de estrategia empírica donde a partir de datos concretos se logre dar como cierta robustez a estos resultados. Y bueno, esto sería todo. Como les había comentado, bueno, es un trabajo que todavía está en proceso, hay mucho por seguir trabajando. Cualquier comentario o sugerencia es bienvenida. Y bueno, cualquiera que quiera sumarse a trabajar con esto también le va a ser bienvenido, porque bueno, como verán, hay mucho para seguir trabajando, y así que todas las ideas son recibidas. Bueno, gracias. Gracias, Martín. Muy buena la presentación. Vamos a abrir un poco yo tengo unos cuantos comentarios para hacerte, pero bueno, no importa, yo te los puedo hacer después. Así que no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario. No sé si Beatriz, vos tenías la mano levantada, ¿querías preguntar algo? Sí, no, lo que es un comentario nomás, de acuerdo con las intenciones, el trabajo y la investigación de Martín, me parece muy interesante con respecto al turismo nacional,
porque el logo, la frase emblema de nuestro país es Uruguay natural. Es natural que nosotros nos preocupemos por el medio ambiente y las repercusiones que eso tiene. Así que yo te agradezco que estés enfocando tu trabajo hasta este destino, en función de que necesitamos realmente tener esa respuesta o buscar, intentarlo. Gracias, Martín. No, gracias a vos, Beatriz. Y sí, obvio, el caso de Uruguay también es un caso siempre es un caso interesante estudiar Uruguay visto desde el turismo. En este caso, visto desde esta perspectiva, pero desde todas. Así que bueno, en un futuro veremos a ver si se puede también ahondar en esto. La idea es explotar lo máximo posible este esquema de trabajo. Más allá de la metodología, que es una metodología concreta, bueno, el esquema de trabajo, la idea es explotarlo lo más posible. Sí, digamos, para los que no están en el tema, que los economistas hace relativamente poco que empezaron a interesarse en el turismo y hace relativamente poco que empezaron a interesarse en el ambiente. Y sobre todo en el vínculo de estas dos variables, de manera así, con el crecimiento económico. Pilar Martínez, Bueno, porque ahora tenemos que poner Pilar. el nombre de Pilar, ¿no? Sí, bueno, no sé, yo no creo que había otra gente que había levantado, pero bueno, si me das la palabra a mí. Bueno, muchas gracias, Martín. Estos son los típicos trabajos que a mí me encantan, me gustan mucho, porque es lo que yo he hecho siempre. O sea que ha sido un gusto y una sorpresa muy grata encontrarme con tu presentación. Lo has hecho muy bien, me ha gustado mucho. Pero quería también aportar lo que yo sé, ¿no?, a tu trabajo, porque creo que en fin, que sí, que tengo un poco el deber moral de preguntarte algunas cosas, ¿no? Un poco para que te las preguntes, porque creo que hay mucho potencial en este trabajo. Lo primero que me planteaba era ¿por qué has elegido resolver el problema utilizando la ecuación de Bellman? Estupendo, es una metodología muy buena, pero bueno, tenemos también el control óptimo, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, creo que queremos utilizar la ecuación de Bellman cuando queremos encontrar estrategias feedback, es decir, cuando queremos encontrar cómo tengo que elegir el consumo en función del capital y la polución que tengo en cada momento. Si yo quiero encontrar soluciones feedback, utilizo la ecuación de Bellman, que es más difícil de resolver que un problema de control óptimo. Entonces, si efectivamente tienes la ecuación de Bellman, el siguiente paso, además de encontrar las tasas de crecimiento de las variables, el siguiente paso sería encontrar las estrategias feedback, porque las tasas de crecimiento también las puedes encontrar resolviendo el problema con control óptimo, que es más sencillo. Eso era a nivel metodológico. Y luego, a nivel simplemente de la modelización, yo en tu trabajo haría mucho hincapié y trataría de justificar muy bien por qué es un modelo de turismo. ¿Por qué es un modelo de turismo y no es un modelo de exportaciones y ya está, ¿no? Esto trataría de justificarlo muy bien, porque si no hay modelos de crecimiento con exportaciones, pues en muchos sitios. Entonces, ¿por qué el tuyo precisamente es de turismo? ¿Qué característica tiene que lo distingue de los otros modelos económicos de crecimiento económico con medio ambiente y con exportaciones? ¿Vale? Esto es en cuanto a la motivación del modelo. Y luego hay dos cosas que no he entendido bien. Esto ya a lo mejor porque me he perdido en las ecuaciones, ¿no?, en ver las funciones. Me ha parecido, bueno, por un lado tienes una función de oferta de esos servicios turísticos que dependen del nivel del trabajo, del capital, y no me acuerdo ya de qué otras variables, pero tienes una función de oferta, que la función de oferta la determinan las empresas, ¿no?, lo que ofertan en función del precio. Luego tienes una función de demanda, y la función de demanda, ahí es donde estarían los turistas, ¿no? Ahí es donde tu modelo se convierte en un modelo de turismo. La función de demanda depende de la renta de los países extranjeros, pero como lo has hecho, pero ¿por qué depende también del capital y del trabajo del país nacional, del país a donde van, ¿no? ¿Por qué esos inputs dentro de la función de demanda de servicios turísticos? En principio,
Bueno, tú puedes decir, bueno, es que el crecimiento de un país, o si un país tiene más capital o es más rico, genera más turismo. Bueno, pues entonces justifícalo. Ok. Entonces justifícalo y da literatura que apoye esa idea. Y más que nada porque efectivamente has hecho un modelo de los que a mí me gustan. Son macroeconómicos con fundamentos micro. O sea, tienes que fundamentar por qué. Y luego, esto sí que me he confundido mucho y ya no consigo llegar a ver si la polución es una variable que eliges, porque según has resuelto el modelo me ha parecido que era una variable de elección, una variable de control que derivabas, o si es una variable de estado, porque por otro lado pensaba que la polución era K elevado a la phi, y ahí me he perdido. No sé si es una variable de estado o es una variable de control. Y claro, la forma de tratarla en la resolución, esto lo deberías, o sea, cuando le des una revisión a tu trabajo deberías aclararlo, y resolver el modelo en fin. Y si es de control, ¿por qué? O sea, ¿por qué es una variable de control? Los consumidores de ese país, los ciudadanos de ese país, ¿eligen la polución? Si eligen la polución es porque a lo mejor con más polución son capaces de ofrecer más servicios turísticos, pero eso lo tendrías que poner en la función de oferta de servicios turísticos. ¿Vale? Bueno, pues Okay. Sí, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Bueno, gracias, Me Pilar. ha gustado mucho y es verdad que no hay muchos trabajos teóricos sobre el turismo y se necesitan, o sea que te animo a que trabajes en ello. Bueno, gracias y bueno, capaz que estamos incluso en contacto más adelante Pues para fenomenal. seguir viendo algunas cuestiones. Todas las preguntas que quieras hacerme o si me mandas cosas, encantadísima en ayudar. Y bueno, te comento un par de cosas que me estoy anotando acá. Capaz que bueno, sí, en la polución en un principio, o mi idea por lo menos es tratarla como una variable de control, ¿verdad? Que no sea, o sea, que no considerarla una variable política sobre la cual se puede inferir, sino una variable que se determina adentro del modelo. Es verdad que está definida como el capital a la phi, sí. Eso lo puse en realidad para que se pueda incorporar adentro o sea, como que se pueda endogeneizar adentro de la función de oferta, o sea, para hallar la función de producción, ¿no? Se va a poner adentro de la función de demanda en realidad, y bueno, y con eso se generaría la función de producción agregada. Bueno, luego, es verdad lo que me dijiste de las justificaciones, me lo anoté, así que muchas gracias por eso. Y luego, lo de la ecuación de Bellman respecto del control óptimo, preferí usar la ecuación de Bellman básicamente por el hecho de que considero el tiempo discreto, ¿sí? Bueno, la mayoría de los ejercicios que se resuelven por control óptimo, por lo menos los que he encontrado, consideran el tiempo continuo, ¿sí? Tienen métodos de resolución a partir de ecuaciones diferenciales o utilizan tipo el tiempo como variable continua, y en contraposición encuentro que todos aquellos, o algunos, o sea, capaz que no especialmente en turismo, pero aquellos trabajos que encuentro que consideran el tiempo como variable discreta, lo resuelven por ese método. Entonces, bueno, me pareció como bastante oportuno explotar eso en realidad. Pero bueno, me lo anoté también para poder bicharlo más adelante. Y sacarle a ese método de la ecuación de Bellman todo su potencial, que es encontrar las trayectorias feedback. Y yo comento un poquito nada más para que efectivamente, o sea, el tema de no usar control óptimo viene por ese lado, ¿no, Pilar? De que como el tiempo es discreto, que es una de las cosas que le introduce de nuevo en el modelo. Y después me pareció, Martín, muy pertinente esto de insistir en por qué este es un modelo de turismo, ¿verdad? Porque esto, digamos, él por eso incorporó el capital natural, pero habría que intentar justificar, por lo menos, capaz que no lo tenés en la presentación, pero por lo menos en la introducción tenés que justificar por qué el capital natural está ligado al turismo, de alguna manera, ¿verdad? ¿Sí? Le falta ese decir, link. bueno, ¿no te parece, Pilar? Decir, bueno, sí, yo estoy pensando le falta ese link. Estoy pensando en un destino turístico donde la atracción turística es la naturaleza, ¿verdad? Ir por ese lado, Martín, ¿entendés? Pero tenés que justificarlo muy bien, porque si no, esto es un modelo de cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que los modelos
la utilidad que tienen sobre todo es didáctica, es para comunicar entre los economistas y demás, ¿verdad? No vamos a hacer previsiones con estos modelos, ¿verdad? Se trata de explicar, y entonces por eso es importante que esté bien claro esto desde el inicio, ¿no? Gracias, Pilar. Le paso a... Está Miriam por ahí, que Miriam, tenía sí, por eso, Miriam. la mano. Miriam, que siempre es cortita, Miriam. Pilares tenían que venir juntas, pero bueno, muchas gracias por la presentación, que no es, absolutamente para nada mi dominio de expertise, pero yo tenía algunas preguntas así para darte. Cuando vos pones precio, yo creo que volviendo con la historia del modelo, pero estas cosas las digo a costado de la hornalla, ¿viste? Como una ama de casa que no entiende nada. Yo creo que tendrías que hacer la diferencia entre consumación interna y consumación externa. Porque la observación que yo tengo en Suiza, por ejemplo, un trabajo que hice sobre los hoteles para Hotelería Suisse, los hoteleros fueron bajando el precio de los hoteles mientras el franco suizo se hacía infinitamente alto. Entonces, viste, esas cosas hay que tenerlas. Mientras que para eso es una historia, bueno, el turismo es una exportación interna, ¿no? Que se consume sobre el lugar. Mientras que para la gente que vive en el lugar es un tipo de consumación normal, tiene otro tipo de impacto, ¿no? Bueno, esas son las cosas que me parecía que por ahí sería interesante. Otra cosa, yo te voy a poner un ejemplo suizo. Vos tenés un lugar donde la gente va a hacer de esquí, un ski resort. Y tenés un espacio natural y tenés una polución. La polución son los cañones que generan nieve artificial. Entonces, para generar nieve artificial necesitas como máximo podés tener 4 grados, tenés las cosas que utilizan y eso forzosamente después, esos químicos terminan haciendo mal a la ladera de la montaña. Bueno, entonces yo quisiera saber un poco cuál es, porque si yo entendí bien, hay una tensión entre el capital físico y el capital natural. ¿Me podés explicar un poco eso? Y cuando presentes lo que sería bárbaro, si hablas con gente, como yo, es de dar un ejemplo. ¿Me entendés? Dar un ejemplo, Okay. Es decir, voilà, yo pongo esta situación. Entonces, ¿me podés decir la tensión que hay entre el capital físico y el capital natural? Bueno, capital físico en realidad en ese caso, por ejemplo, ¿no? En el caso que vos me planteabas ahí, ¿cómo es bien cómo se genera la nieve artificial? Vos me decís que hay como una maquinaria que la genera. Son cañones. Ok. Bueno, ahí hace alusión al uso de capital físico, ¿no? Esos cañones que se invierten para generar, que se invierten en esos cañones para poder generar esa nieve artificial. Ahora, la disponibilidad que el territorio tiene de esa nieve para poder ofrecer ese servicio, esa nieve, de ser natural, forma parte del capital natural. Ahora, si esa nieve viene generada a partir de una maquinaria que genera esa nieve, bueno, en realidad se alude mucho más a lo que tiene que ver con el capital físico. Y ya te digo lo otro que es cortito, de respecto, gracias por el consumo, la distinción esta que me haces del consumo interno y del consumo extranjero. Me parece que sí es algo, ¿no? Vos me decías, es algo trivial, así tipo, no me parece que no es tan trivial, que estaría bueno, sí, más adelante poder explotarlo. Eso ya me han hecho algún comentario sobre eso, sí. Así que bueno, gracias por reafirmarlo, que yo lo anoto todo, y bueno, no es para nada básico en realidad. Bueno, gracias. Y Lea, yo te podría, por ejemplo, si te interesa, nosotros hicimos un estudio de las estaciones que clausuraron los medios de elevación. Así que por ahí vos podrías explicar, viendo la evolución, tenemos todo, no tenemos la cantidad de gente que las utilizaba, pero tenemos las noches, las estadías. Y entonces por ahí te podrías mostrar, porque si se cierran las cosas de instalación, quiere decir que el capital físico termina, porque está en la otra historia del climate change, hay cada vez menos nieve.
Y yo no sé cómo vas a poder integrar eso en tu modelo, porque eso se da con muchos años de distancia. Bueno, estas son las ideas. No quiero interrumpir más. Gracias, 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 que dejarle a los otros colegas. Muchas gracias. Gracias a vos, Miriam. Martín, ¿querés comentar algo más? Sobre No, está bien, está bien. Creo que lo último que dice Miriam tiene más que ver quizá con el cambio climático. Sí, bueno. Y, por ejemplo, en las estaciones de nieve, yo viví en Bolzano mucho tiempo, ¿verdad? Y el periodo más importante del turismo en Bolzano es el verano. Así que quizá el cambio climático lo favorece en vez de irle mal. Pero bueno, es una observación sencilla. Paso a Pilar Lorenzo. ¿Estás ahí, Pilar? Buenas, sí, estoy acá. Perdón que no prenda la cámara, pero mi internet hoy está más o menos. Se va a cortar si no. Muy buena, Martín, el trabajo. Nosotros hicimos con Gabriel y con Gastón y con otra gente cosas medio parecidas, así como que terminás en un sistema de ecuaciones en diferencias. Y yo en realidad te quería comentar de la parte matemática nomás, porque es lo único. Nos desentendemos porque... Hay alguien más. Tenemos ahí el micrófono de Benjamín. Benjamín, creo. me parece que tenés el micrófono abierto. Muchas gracias. No, nada, que yo en realidad yo soy matemática, no tengo mucha idea de economía, estoy aprendiendo recién, pero de la parte matemática te puedo hacer algún comentario de repente, o darte una mano con alguna cosa también. Sobre todo, viste, al principio, cuando vos planteas el sistema de ecuaciones en diferencias, hay una de las ecuaciones que no te queda como canónica, digamos, ¿no? O sea, no te queda de la fórmula de la polución, creo que era, ¿no? Sí. Que no te queda la forma PT más 1 igual a alguna cierta función. Bueno, eso es como lo primero que habría que atacar, y que en eso tenés el teorema de la función implícita que te ayuda, que tendrías que plantear toda esa ecuación como una función, llámale h, igual a 0, y de ahí observar, o sea, calcular la derivada de esa función h respecto a la variable que tú querrías despejar, en este caso sería PT más 1. Y bueno, y fijarte si hay alguna cosa que puedes decir para decir que eso no se anule. Okay. Entonces, sí, yo vi que me lo habías comentado eso, claro. la devolución. Estuve más que Pilar, nada trabajando en alguna... Pasale a Martín el trabajo que tenemos de eso, ¿no? Ahí va, le paso, sí, porque ahí usamos algo parecido, porque también a nosotros nos había quedado un choclo de n más 1, n, de porquerías, que era imposible despejar tipo a mano, por decirlo de alguna forma. Y entonces, primero con ese teorema, bueno, y una vez que lo tenés planteado, hay teoremas que en realidad yo los conozco más en dinámicas continuas, pero que igual sirven así en dinámicas discretas, para, bueno, primero calcular los puntos fijos, ¿no? Ver si tenés justamente alguna trayectoria estacionaria, lo que sería. No sé si era eso de lo que hablaba la otra Pilar, cuando decía la trayectoria feedback, creo que es eso, ¿no? No exactamente. No exactamente. No exactamente. Pilar, sí. Las trayectorias feedback es que, date cuenta, lo que ha obtenido Martín es cómo es CT más 1 en función de CT, ¿no? Pero CT es una variable de control. Entonces, este método de la ecuación de Bellman te permite decir cómo es CT más 1 en función de K sub T, que es la variable de estado que observas. Es decir, y en función de P sub T. O sea, dependiendo en el instante T qué capital tengas o qué polución tengas, o ambas, porque todavía no me queda claro si la polución es una variable de estado de control, pero claro, dependiendo de las variables de estado, de K de T y de P de T, pues tú decides qué consumo haces. Claro. Esto es feedback. Claro. Y la ecuación de Bellman te permite obtener esto. Claro. No, claro, yo lo que decía era, cuando vos tenés el sistema de ecuaciones, calcular los puntos estacionarios, ver si tenés alguno que quizás no tenga. Ya para eso también hay ciertas técnicas que se pueden usar, y después, una vez que los tenés, ahí te pones a clasificarlos, con un poco de suerte, podés clasificarlo en silla, tractor o repulsor también, con teoremas que te ayudan, en todo caso Harman-Brock, no sé, hay varias herramientas ahí. Sí, la idea es seguir un poco buscar por una ese trayectoria balanceada, ¿no? Aquí tendrías que buscar no el estado estacionario, claro, sino una trayectoria balanceada. Claro. Eso mismo. Sí, la idea es seguir trabajando un poco en eso, sí. Ahí, Martín, más en este momento Pilar, estoy con eso, pero... Sí. Pilar te puede dar una mano, porque con eso que ya hemos trabajado varias cosas con ella de esto, acércate un poco a ella.
¿sí? ¿Qué Pilar? No, yo encantada, no, yo encantada. Pilar Lorenzo. No, Pilar Martínez también te puede dar una mano, claramente. Yo les escribo a todas las Pilares ahora. Vale, vale. Yo les escribo a todas Por las... supuesto. A todas las Pilares. Falta que hable Isabel, que la otra era Pilar, Isabela, Isabelina, digamos. Pero me parece que, además, una cosa que no comentaste es que tu modelo resulta en una ecuación de movimiento no lineal, ¿verdad? Que es un resultado. Es interesante por lo menos observarlo eso, ¿verdad? Y que seguramente, por el lado, como dice Pilar, vas a ver que buscar los puntos de equilibrio no es una cosa complicada, no es complicado, pero seguramente tenga más de un punto de equilibrio. Y eso también puede ser interesante. ¿Sí? Pero bueno, Pilar, ¿con eso querés decir algo más o le paso la palabra a Isabel? No, era eso nomás. Le paso a Isabel Gadino, después Isabel Pilar, si quiere, para tener todos los pilares juntos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Quería hacer un par de consultas porque vengo de otro lado, de la planificación del territorio. Entonces, entiendo sí que esto es un modelo teórico muy abstracto, pero para ver si me sirve para bajar un poquito a tierra. Cuando hablas de polución, no me queda nunca claro, pero capaz que es por esto, por de donde vengo, si te referís, por ejemplo, solamente a polución química en el aire, que fueron los ejemplos que se dieron, creo, o podría llegar a incluirse polución visual o contaminación en el suelo, en las aguas, etcétera. En realidad eso, yo lo dije ahí al pasar, no hay una... Vos lo que le estás buscando es al concepto de polución, que a priori es un concepto, una variable de medida, en todo caso. Podría ser cualquiera de las que decís, las más usadas son tipo las emisiones de gases de efecto invernadero, son como las más usuales, bueno, pues se suele medir, pero digo, en realidad creo que el concepto aplica a que uno pueda definir qué variable quiere medir a partir de esa dimensión. Así que en ese sentido, sí. Gracias. Y después otra cosa es, por lo que entendí, entonces, lo que apunta el trabajo es a minimizar o reducir ciertos niveles de polución, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si están incluidos los recursos que son insustituibles, que son agotables en el primer uso? Como por ejemplo el territorio que se va, los metros cuadrados, ¿no?, de superficie que se van transformando, o espacio, más que nada por el espacio. Por eso, si esto está dentro de lo que estás analizando, como bueno, es posible minimizar esa contaminación o ese uso para que el turista siga, ¿no?, siga yendo y esto siga funcionando como cadena, ¿puede ser? Sí, en realidad capaz que, sí, o sea, tiene sentido lo que estás planteando. En realidad el modelo lo que va a buscar a nivel más general es como la maximización del bienestar, ¿no? Entonces, bueno, una de las soluciones del sistema es llegar a una dinámica de los niveles de polución, ¿sí?, que generen esa maximización del bienestar. Es verdad que en la restricción de capital natural no se distingue, o sea, se ha hablado que un capital natural se puede acumular o se puede regenerar, o que puede desaparecer a lo largo del tiempo, pero no se distingue de cuáles sí respecto de cuáles no se pueden acumular. En la ecuación esa, que es la ecuación de Conrad, se llama, se formula de forma general. Es verdad lo que decís vos, eso capaz que ahora también me lo apunto por acá, de poder hacer una distinción en que no todos los capitales naturales pueden ser regenerables a lo largo del tiempo. Eso está bueno, sí. En un principio no, considero que, bueno, que el capital natural es un capital que puede destruirse o que puede regenerarse. Pero pensemos, por el momento, pienso en un capital natural como en una bolsa de capital natural, no en alguno específico. Bárbaro, gracias. No, igual, por favor. me parece muy, muy interesante lo que dice Isabel, porque me parece que hay que hacer una discusión, por ejemplo, acerca de los tiempos, ¿no? Vos decís, el capital natural se puede reconstruir, pero los tiempos de reconstrucción de un capital natural pueden ser muy diferentes dependiendo del capital natural y muy diferentes de los del capital físico, ¿sí?
Incluso algunos, digamos, incluso puede tener que ver con la tasa de depreciación, ¿verdad? Del capital. O sea, puede haber distintos tipos de capital. Me parece que, además, viene bien lo que dice Isabel en la discusión y en la puntualización de qué es lo que entendemos por bienestar. ¿Sí? Porque cuando uno mete el capital natural en la discusión, ¿verdad? Uno perdiendo capital natural, pero ganando capital físico, puede perder bienestar. Y al revés, de repente, sin alterar el capital natural, pero no ganando en capital físico, puede aumentar su bienestar. Porque el bienestar no depende solo de la utilidad en la economía, ¿verdad? Digo, y eso un poco tiene que ver también con una observación que hizo Pilar Martínez al principio, ¿verdad? De cómo entraba el capital natural, el capital, digamos, cómo entraba en la función de demanda, ¿no? Yo creo que una de las maneras como puede entrar es a partir del capital natural, ¿sí? Porque vos decís, el turista que va a elegir un destino, ¿sí? Va a tener en cuenta el capital natural que tiene ese destino. Me parece, ¿no, Pilar? No sé si la ves por ese lado. Me parece una buena justificación. Sí, yo creo que esa es una justificación para meter el capital del propio país dentro de la función de demanda, porque si no, no lo veía. Y además te cumple dos cosas. Por un lado, metes el capital en la función de demanda y por otro lado, empiezas a justificar que tu modelo es de turismo. Porque a eso le faltaba. O sea, yo creo que un poco le faltaba eso. ¿Alguien más que quiera hacer comentarios? ¿Yo puedo hacer un comentario? Sí, claro. Que yo tampoco, no sé cómo Pilar Lorenzo, pero casi. Que me parece que además, más que de turismo, en todo caso, es un tipo particular de turismo, ¿no? Porque no es turismo de negocio. Yo lo mira afuera, ¿eh? No sé si... Porque alguien puede decir, bueno, yo voy a la ciudad más contaminada del mundo, pero voy por negocio y hay turismo de negocio y por lo poco que sé, creo que Montevideo es importante y el turista viene a trabajar, digamos. No es turismo de placer. Ese era un comentario. Pues efectivamente, yo pienso que esa idea es súper chula, porque es la forma también de... Tú tenías ahí dentro de la función de demanda de turismo, tenías el capital del propio país. Si es turismo de negocios, entonces está justificado, igual como el trabajo del propio país. Me parece genial. Perdona, pero ahí en esa idea que tú estás comentando, yo creo que aunque sea un país que viene solamente a traer, o sea, solamente porque es un turismo de negocios, como estás hablando, de alguna manera esos turistas también están cometiendo algo de polución adicional a lo que serían los pobladores que hay ahí. Tenemos más habitantes ahí y algo de polución hay y algo de consumo del medio natural del lugar también. No, pero estaba pensando en la demanda turística, digamos. ¿Qué es lo que motiva que el turista vaya ahí? Lo de la polución no le importa, porque lo manda el empleado, no sé, tiene que ir a hacer negocios ahí. A eso me refería, nada más. Pero, por favor, no me den, porque yo no soy de este palo, digamos. Fue un comentario nada más, me parecía. Y el otro comentario era lo del tiempo. No, que el comentario está buenísimo, Gastón. Me parece que lo tiene que usar, Martín. No sé bien cómo, pero está súper bueno el comentario. Me parece que ese repunto que va a lo que decía Pilar de que tiene que meter el turismo mejor, e incluso capaz que sirve para modelar dos cosas distintas, no sé, pero está buenísimo el comentario. Yo te apoyo. Gracias, Natalia. No, el otro comentario es un comentario que dice Gabriel, y yo creo que es un problema abierto para toda la economía, y es el tema de esto, de cómo compatibilizás cosas que van a tiempos distintos, ¿no? Entonces, el tiempo que demora el capital natural en regenerarse o no,
con el tiempo de la producción o el tiempo del consumo de turismo son bien distintos. Entonces siempre va a haber, siempre no, ojalá. Digo, es un problema abierto, ¿no? ¿Cómo haces para contabilizar eso? Yo creo que la aproximación de tomar en tiempo discreto es mejor, pero sigue teniendo otros problemas, ¿no? Pero eso está a toda la economía como disciplina en general. No, claro, eso me parece, o sea, me parece fundamental, ¿no, Gastón? Que lo incluya en la discusión. Claro, La sí. discusión de final del modelo y en la introducción, ¿verdad? Los tiempos de formación y de recuperación y de depreciación de los capitales son diferentes. Claro. ¿Sí? Entonces, digamos, con los árboles que talaron en Canadá para construir las naves de Napoleón para Waterloo, esos bosques todavía no se terminaron de recuperar. Por ejemplo, por decir una estupidez, ¿no? Así que bueno, incluso algunos son irreversibles. Miriam. Sí, yo quería decir que esto es muy bueno. Y por ahí vos tendrías que sacar el término capital natural y simplemente poner capital turístico. Yo, siguiendo con lo que dice Gastón, si algo que conozco bien es la destinación de Ginebra. ¿Y por qué la gente va a Ginebra? Bueno, yo sé que Ginebra es bonito, que tiene atracciones naturales, pero ¿por qué los hombres de negocios van a Ginebra? Primero, porque hay un aeropuerto internacional y hay vuelo directo de Estados Unidos. Segundo, porque está lleno de bancos. Tercero, porque hay un polo de desarrollo de la ONG como la ONU, la Cruz Roja, etc. Tercero, porque hay una universidad y centros de biotecnología extremadamente importantes, ¿ves? Y eso también son atracciones, no toda la atracción turística es natural. Y entonces eso te daría otra rueda para poder discutirse. También hay gente que va porque es muy bonito Ginebra, eso hay que decirlo, pero la gente que va así para hacer negocios va por eso. Así que por ahí habría que abrir esto y no quedarse en los bosques y en las playas y abrir lo que dice Gastón, que me parece interesante. Gracias, discúlpenme. Sí, yo creo que también que, bueno, que eso que comentaba Miriam también está incluido, puede ser parte del argumento de la inclusión del capital físico. ¿No? El hecho de que existan aeropuertos, de que, bueno, que existan vuelos directos a Estados Unidos, puntualmente no, pero bueno, eso viene derivado al hecho de que existe un aeropuerto, de que existe un aeropuerto que tolere esa capacidad de poder generar vuelos directos, que la existencia de que hayan bancos, ONGs, etcétera. Creo que todo eso puede venir, no sé qué piensan, como argumento para la inclusión del capital físico en ese tipo de turismo que plantea Miriam. Sí, está bien, Martín, o sea, igual todo esto va puesto en la introducción, digamos, ¿no? En la interpretación de cómo vos a leer esas variables. Sí, claro, claro. Así que me parece que lo que aportó Gastón da otra beta, ¿no? Vos decís, bueno, yo estoy pensando en un turismo natural, pero también puedo pensar en un turismo de negocio, ¿verdad? ¿Sí? Y en esos casos, esta es la variable que cuenta. Bueno, ¿algún otro comentario? Yo luego, simplemente otro apunte más, es reflexiona un poco sobre que así como crezca el resto del mundo, crecerá la demanda de turismo y eso hará que tu país crezca, porque si no, no crece. Reflexiona un poco sobre esto. Ok, sí. Claro. Si no crece, o cómo puedes hacer crecer tú la demanda, porque si no, no es crecimiento endógeno, será un crecimiento exógeno, te viene marcado por lo que crezcan los otros países emisores de turistas. Reflexiona sobre esto un poco. Ok, bueno, gracias. ¿Alguna otra punta? ¿Algún otro comentario? Yo comento un par de cositas concretas. Mirá, una es cómo modelás el consumo. Te da un consumo que crece exponencialmente, ¿verdad? Ese es el consumo agregado, ¿no, Martín? Sí. Bueno, habría que ver cómo crece el consumo per cápita.
¿sí? Porque todo que el consumo crezca así depende de que el crecimiento de la población también es exponencial, ¿verdad? Y entonces vos podrías también ya, en la parte de tus conclusiones, conjeturar qué podría pasar con el consumo si introducimos, como decís, una posibilidad de tomar una población con tasa decreciente, con tasa de crecimiento decreciente. ¿Sí? Eso es una idea, ¿no? Okay. Después algo que ya te lo dijo, yo abandonaría la idea de tratar de resolver el sistema dinámico. Eso abandonarlo porque no lo vas a poder hacer. O sea, los matemáticos, los sistemas de ecuaciones sin diferencia que saben resolver, básicamente son los lineales, y algunos pocos ejemplos más. Lo mismo pasa con las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces, No, sí, hoy sí, en yo lo día comentaba nomás como utópico. No, pero eso Bueno, ni sería siquiera lo tengas en óptimo. cuenta porque no vale la pena, porque lo que interesa es tener un estudio cualitativo, ¿verdad? Entonces, interesa entender cómo son cualitativamente las trayectorias del modelo. No es conocer exactamente cómo van a ser, ¿sí? Y entonces abocate, en lo que te queda por resolver del modelo, yo me abocaría a eso, a hacer el estudio cualitativo, que va a dar su trabajo por lo que dice Pilar, ¿verdad? Pilar Lorenzo ya te lo está diciendo, digo, no es que sea imposible, pero te va a dar un trabajito porque vas a tener que meterte con técnicas matemáticas que los economistas no usan demasiado, ¿sí? Entonces, yo creo que eso puede ser parte del aporte de tesis, ¿no? También, o sea, esto es una tesis de economía, así que no tenemos que tampoco insistir demasiado en la parte matemática. Ahí tenemos a Natalia, que va a ser una posible candidata a estar en tu comisión de tesis, así que... Se está enterando ahora que hablamos esto. Se está enterando. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta o sugerencia para Martín? A ver, nada, digo, yo por supuesto que, digamos que otro comentario y sugerencia que tenemos para Martín es que terminado esto vaya por el lado empírico, ¿verdad? Él ya hizo algunas cosas empíricas de esto, pero habría que insistir un poco más en algunos trabajos empíricos con estas tres variables. ¿Alguien más quiere preguntar? No sé, me parece que alguien abrió el micrófono para hacer alguna pregunta. Yo tengo Lucía. Lucía. Pero medio de recontra atrevida, porque yo no sé mucho de turismo, pero me Como quedé todos. pensando en esto que decían de cómo podés estimular la demanda. Y que han habido como en los últimos años, creo, no sé desde cuándo, pero como campañas de publicidad como mucho más fuertes desde Uruguay. No sé si existe algún tipo de dato que recabe eso, pero todas estas campañas de Uruguay Natural y todo este tema de que sé que las pasan también en países de la región y en Chile, creo, también en otros lugares. No sé, capaz que es un tipo de variable de estimulación de la demanda desde lo interno. Que antes, no sé, creo que no había como mecanismos para apuntar a incentivarlo desde las políticas públicas, pero creo que en los últimos años se ha apuntado a tener como, no sé, sitios turísticos en los que se ha mejorado el acceso, que tienen que ver con lo natural y eso, en conjunto con esta campaña publicitaria de Uruguay Natural y eso. No sé si se puede recabar algún tipo de dato. Sí, no, o sea, a nivel, creo que ahora lo voy a dejar a Benjamín que conteste, capaz que quiere hablar un poquito sobre eso, pero creo que a nivel conceptual sería óptimo, ¿no? Tenerlo. Creo que a nivel de datos ya creo que hablamos de otra cosa, ¿no? Tipo, claro, pero por lo menos acá en Uruguay, a nivel macro ni hablar, que bueno, es casi que imposible recolectarlo. A nivel de Uruguay, bueno, los datos del Mintur tampoco abundan, digamos. Pero capaz que si podés, por ejemplo, encontrar el año en el que se empezó con la campaña de Uruguay Natural, tenés ahí como, por sí, ejemplo. obvio, sí, a nivel cuantitativo se podría hacer incluso tipo, claro, estudios causales, o sea, se podría llevar adelante ese tipo de estrategias también para ver si las campañas, es verdad lo que decís vos, la observación está
yo comparto con la observación, pero sí. Sí, a nivel conceptual estaría bueno incluirlo. Habría que ver bien cómo, pero bueno, sí. O sea, a ver, Benjamín, o no sé, Lucía, sí. Buenos días. Sobre la primer parte numérica, la verdad que me quedaron recalentadas la neurona. No te puedo ayudar en prácticamente nada. Ahora, sobre el tema de la relación de aumentar la demanda, hay que ver que mirar de alguna manera la serie de números de ingreso de visitantes y de ingreso de dinero para tener una relación. Algunas causas hay que tenerlas bien claras. Los grandes cambios de turismo en lo regional no son genialidades de inversión publicitaria, sino que son los cambios el tipo de cambio real. Así no hagas nada, si la devaluación te genera el 2 por 1, chao, se cambió la correlación de las cosas. Eso es así. Te podés poner algún galón cuando, estando los tipos de cambio estables, vos ganás parte del mercado. Exacto. Y eso es así en cualquier parte del mundo. Sí, exacto. ¿Tá? Entonces, digo, para separar algunas cosas, porque si no uno trata de, digamos, de generar modelos matemáticos para algo que tiene una causa-efecto directa. Eso es así. Entonces, también te podés poner algún galón cuando el tipo de cambio es negativo y vos lográs recuperar mercado o estabilizar mercado o ganar mercado. ¿Bien? Ahora, el Uruguay tuvo algún cambio en los temas de promoción en el primer gobierno, en el primer periodo que José Villar fue ministro. Allí se planteó por primera vez un desafío, que terminó mal, pero era un desafío, que Uruguay, sus campañas promocionales las relacionaba con el nivel de visitante que tenía y pagaba por visitante. ¿Qué es lo que pasa? Tomó un estado del alma, un umbral de visitantes malo, y no previó el doble ingreso de visitantes. Por lo tanto, terminó pagando, eso terminó mal. Terminó en un juicio que terminó en el gobierno, en el ministerio durante Amestoy, cuando fue ministro, varios años después, con Ogilvy Punto, como agencia de publicidad. Cuando en el 2005 se comenzó a trabajar con el tema promocional, más del 50% de la promoción de Uruguay se la llevaba entre el grupo Clarín y Tenfield. ¿Ah? Entonces se empezaron a cambiar todos los parámetros para poder efectivamente identificar público objetivo, etcétera, etcétera. No la voy a hacer muy larga, pero sí creo que ahora hay otros elementos a partir de el uso de la inteligencia artificial, la georreferenciación, la segmentación, que en tiempo real, desde hace 5 años, el Ministerio medía el impacto de sus mensajes en función de su imagen, el público al que le iba dirigiendo, y automáticamente se reposicionaban los mensajes en forma inteligente. Por lo tanto, hay mucho dato hasta de qué fotos servían y qué fotos no servían, en qué público servían. O sea, es un cambio cualitativo y le permitió al Uruguay ingresar en poder promocionar destinos que nunca antes podía hacer. Una cosa era comprar centímetros columna en un diario, donde es una campaña genérica, y otra es decirle al de Córdoba, que regularmente viene a Piriápolis, qué cosas nuevas hay en Piriápolis y la oferta complementaria. Entonces, demanda mucho más esfuerzo, permite mucho más estar sobre el cliente y comunicar los mensajes. O sea, nosotros sabíamos a qué hora de la mañana y qué día, y los días de la semana en que entraba el público que nos interesaba en 56 regiones de Argentina. ¿Se entiende? Datos hay.
se utilizaba una plataforma Tableau, la agencia de publicidad Jan Rubicam tiene, y ha ido regularmente en todo el país a mostrarle eso a los operadores turísticos para que entiendan qué nueva realidad hay y qué nuevas cosas pueden ofertar. Entonces, hay campañas, por ejemplo, voy a decir una, para la campaña, la carrera de camiones, que es del circuito brasilero en Rivera, en el cual con $300 tú lograbas más de 70.000 visualizaciones en un fin de semana y costaba $200. Eso era imposible antes, y hoy es posible. O sea que a tus ecuaciones matemáticas hay que agregarle la capacidad hoy de los algoritmos para determinar mucho más los públicos a los cuales podemos llegar. Y eso está cuantificado, se puede medir efectivamente. Nosotros sabíamos, una campaña de verano de los últimos años implicaba que tuvimos 2 billones de visualizaciones y sabemos relativamente casi todo de por qué nos miraban. Sabiendo, por ejemplo, que la devolución del IVA le importaba más a las mujeres que a los hombres y en los sectores de más de 55 años. Todo eso hoy es cuantificable, lo puedes tener. No, o sea, si algún día interesa podemos conversar mucho más. Y sobre marca país, nosotros hicimos una campaña cuando la final de la Copa Europa anterior, que fue Portugal-Francia, dirigida al mercado francés, con una imagen de un mate y diciendo que hacía que el goleador de Francia hiciera más goles, que era uruguayo. Y entonces tuvimos 500.000 de visualizaciones en 72 horas. Lo que no quiere decir conversión de pasajeros, pero es formas de llegar a mercados que de otra manera no hubiéramos podido nunca llegar. Lo hicimos también en otras oportunidades y siempre puntualmente. No sé si queda claro, pero se puede hablar de esto, hay infinidad de materiales y hay números, sí, hay números. Incluso la encuesta de satisfacción de cliente, no sé si Lorena Ford está acompañando en estos momentos, porque yo estaba en el auto cuando iba escuchando algunas cosas y recién llegué a casa. Pero hay encuestas de satisfacción que muchas eran publicadas regularmente y que permiten ubicar qué cosas, sobre qué cosas hay que trabajar para efectivamente sobre el 10% de los que no estaban satisfechos con la experiencia se podía mejorar, tanto en Montevideo como en otras regiones del país. Gracias. No, Benjamín, gracias a vos. Sí, yo creo que ahí hay como 2 puntos bien separados. Una cosa es tipo la propuesta que yo hice en esta presentación, ¿no? Que bueno, es súper simplista y que, como dije al principio, primero que está cargadísima de supuestos y además que yo no lo pensaba bajo ningún esquema, bajo ningún caso concreto de aplicación, ¿no? Ahora, punto y aparte, sí me parece buenísimo como trabajo a seguir poder tratar, como dije sobre el final, ¿no? Darle como cierta validez externa a esto y poder no solo adecuarlo mejor a estructuras concretas como la del caso uruguayo de forma teórica, sino a partir de incluirle ciertos aspectos como el que dijiste vos, sino también a partir, como dijiste recién, ¿no? Datos hay, bueno, perfecto. Entonces, bueno, trabajar a nivel empírico con eso, o sea, partiendo de la idea teórica, que se ajuste lo mejor posible a un esquema concreto como podría ser el uruguayo, particularmente me interesa eso, ¿no? Y bueno, usar esos datos para poder encontrar las relaciones empíricas, ¿sí? Por eso digo, creo que en este caso, a pesar de que hay cierto punto en común, una cosa es lo que en primera instancia presenté y otra cosa es lo que me gustaría seguir trabajando en este tema. Así que gracias, sí, Bobby. ¿Algún otro comentario, sugerencia? En la agencia de publicidad tú tienes que pedir para hablar con Gonzalo Praderio. Okay. O con Jorge Colota. ¿Algún otro comentario, sugerencia? Si no hay más, creo que te llevas una cantidad de comentarios, Martín, y trabajo 3 páginas para ser exacto. Tenés mucho para hacer, hay mucho para, digamos, pero hay una beta de trabajo que es interesante, ¿verdad? Tratá de aprovechar también a Pilar Martínez y a Pilar Lorenzo, que te
Sí, sí. pueden dar una buena mano en sugerencias, ¿verdad? Gastón Sí, también. sí, con Pilar y con Gastón ya estoy hablando ahí y probablemente sí. la sumemos a Pilar Martínez ahí con alguna cosa. También, claro que sí. Y bueno, ¿y qué más? No sé, Sandra, si querés comentar el próximo seminario. Estaba aquí recordando si les habíamos enviado en la programación que hay hasta agosto, pero bueno, es el de segundas residencias, ¿no? Pues ya me perdí. Creo que sí. A ver, un momento. 22. Sí, Martín, ¿cierto? Sí, a ver. Porque 29, no, claro, sí, el 29 es el de Cristian y Marianela. Sí, en el próximo seminario vamos a tener el del croata que un decía Gabriel. Sí, que creo yo que da un enfoque interesante, al menos diferente hasta lo que hemos planteado ahora con el tema de la segunda residencia, porque va a ser desde, él es sociólogo, ¿correcto, Gabriel? Y bueno, creo que es un enfoque más también desde la percepción de los residentes frente a este tipo de desarrollo turístico. Así que bueno, ese es el tema que nos compete en el próximo seminario. Y no, estaba viendo que también, si querías agregarlo, Gastón compartió la información por el chat del seminario de ahora, de más tarde, del grupo de investigación en economía dinámica. Y ahora tiene nuevo horario. Bueno, eso ahí me parece que mejor les amplíes tú quién es el personaje, Gabriel, que tenemos. Bueno, Sí, bueno, posibilidad de escuchar. Muy bueno me parece, ya que Gastón lo pasó la información. Sí, está en el chat, porque me preguntó ahora Miriam, en el chat allí está la información, si no cualquier cosa me piden, yo le mando. Yo creo que la conferencia de hoy del profesor Mauro Galegatti, que es uno de los economistas más importantes de Italia, coautor de Stiglitz, de Giovanni Dossi y de otra serie de personajes, él fue alumno de Minsky, para que tengan una idea, de los economistas, y digamos, es uno de los impulsores en Italia de la economía de la complejidad y particularmente de los modelos basados en agentes. Y él acaba de sacar un libro de divulgación, el libro está en italiano, y donde digamos que expone una crítica muy fuerte a lo que es la teoría económica y la manera como se hace teoría económica, ¿sí? Entonces, por eso no lo invité ahora a lo de Martín, porque me parece que si no, nos iba, ¿sí? Porque él va por otro lado. Pero, digamos, vivamente los impulsos que estén en este seminario, va a estar comentado, creo que va a estar Leonero Punzo, que lo va a comentar, es amigo también de Mauro, y bueno, y van a participar Martín Puchet y Nicolás Garrido y otros más, amigos, a los que les pedí que estuvieran en la charla, así que yo diría que traten de estar, va a ser en inglés, o sea, el libro él lo escribió en italiano, pero lo va a hacer en inglés. ¿Tá? Así que tienen el link, lo tienen aquí arriba. ¿Sí? Y bueno, ¿qué más? Y comienza a la 1 de la tarde, hora uruguaya. A la 1 de la tarde de Uruguay. Que 6 son horas, 6 horas, hora europea. Hora europea. ¿Tá? Bueno. Más, ¿no, Sandra? Que no. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia y nos vemos la semana que viene.